Jóvenes, buenas tardes, ¿cómo están? Valeria, dime. Ya, doctor, tengo dos cosas que decir. Una es si puedo participar junto con mi compañera primero y la segunda es, buenos días, buenas tardes. Y la Oye, tercera es, faltan los dos últimos temas de... lo vemos ahora terminando la práctica, lo vemos, lo distribuimos. Sí, doctor, por favor. Podemos hacer un sorteo en todo caso. Pero hay un orden que siguen, entonces vamos a asignarlo por orden mejor. Y si no, ahí vemos cómo terminamos de acomodar, ¿ya? O le pido, ¿quién hizo el cuadro para separarnos? ¿El profesor Diego? El doctor Diego. Entonces ahorita le pregunto para que Diego me lo ya dé. no está con ustedes, ni Sí, con pero nosotros. tal vez sí me lo Anda a pueda otra pasar. línea ya. No, chicos, pero ustedes saben cuál es el orden en el que exponen, ¿no es cierto? ¿O no? Sí, pero faltan los dos últimos temas, No, el está bien, screenshot por que eso nos digo, había está bien, mandado. pero ya, ponte que tú expones hoy día. Expone No Rulfo, es ordenado. después, ¿y quién sigue? ¿Cómo es? ¿No tienen Es- orden? no, antes era ordenado, ahora es como que yo, justo hoy día me toca y después, por ejemplo, le está tocando, si no me equivoco, a René, pero la verdad siempre ha seguido Jonathan y eso, así que esta es algo desordenado. Ya, lo sorteamos ahora y vemos cómo hacemos ahora mismo, ¿ya? No te preocupes. Empecemos con las participaciones de hoy. ¿A quién le corresponde exponer? A mi doctor, con Daniel. Ya, ¿qué Vamos van a a compartir. exponer, Valeria? Es cáncer. Cáncer de tiroides. Ujú. Ya, ¿y Bocio a quién le toca? A mi Encalada, profesor, y Marista Elías. Perfecto. Ya, entonces empezamos con cáncer de tiroides. Ya. Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy voy a exponer acerca del cáncer folicular de tiroides junto con mi compañera Valeria Sparring. Siguiente, por favor. Bueno, este es nuestro índice. Estos son los puntos que vamos a tocar el día de hoy. Tenemos primero como primer punto la definición, luego a la epidemiología y por último a la fisiopatología. Siguiente, por favor. Definición. Siguiente. Ya. Bueno, con respecto a la definición del cáncer folicular, los cánceres de tiroides derivados de células foliculares comprenden el 95% de todas las neoplasias malignas de tiroides. Y en estas, pues, se incluyen en las categorías generales el cáncer de tiroides papilar, que es el PTC, el cáncer de tiroides folicular, que es el FTC, también el cáncer de tiroides poco diferenciado y el cáncer de tiroides indiferenciado. Eh, la entidad tumoral pues, más frecuente es el cáncer papilar de tiroides, entre un 80 a 85%, y luego de esto le sigue el cáncer folicular de tiroides con un 10 a 15%, y el cáncer de tiroides poco diferenciado y el cáncer de tiroides indiferenciado se encuentran menor del 2% cada uno. Estos porcentajes varían a nivel población dependiendo de la presencia o la ausencia de los factores ambientales, como podría ser el aporte del yodo, las radiaciones iocinantes y la dieta, ¿no? También en estos tipos de cánceres de tiroides derivados de las células foliculares se originan a partir de las mismas células progenitoras eh, que los cánceres de tiroides derivados de las células C, que son de las medulares, ¿no? Pero difieren en el perfil molecular, en la fisiopatología, en el comportamiento biológico, de la morfología y también en la presentación clínica. El manejo también del cáncer de tiroides derivado de las células foliculares, pues ha cambiado considerablemente en las últimas décadas y pues se ha logrado como un progreso en la tecnología molecular, las modalidades de imágenes, la microdisección quirúrgica y con el advenimiento de los inhibidores de la tirosina quinasa para poder así ver el tratamiento de las enfermedades metastásicas. Y que, bueno, estos avances han permitido que antes y sean como más precisas ahora el diagnóstico y las terapias también, ¿no? Sin embargo, la mortalidad específica por la enfermedad del cáncer de tiroides derivado de células foliculares apenas ha cambiado con el paso del tiempo, y en los avances médicos también fueron paralelos a un triple aumento en la incidencia de cáncer de tiroides en todo el mundo durante, bueno, las últimas décadas.
afectando predominantemente al microcarcinoma papilar, que es menor o igual a 1 centímetro de diámetro, y la variación folicular del cáncer papilar de tiroides, y en menor medida el, pues, al cáncer papilar de tiroides, que bueno, es mayor al 1 centímetro de diámetro, ¿no? Y bueno, este cambio en el tamaño del tumor y las variantes, pues se acompañó de un cambio en los perfiles tumorales moleculares, como son en las tasas más altas de mutaciones en los genes que codifican la serina, la treonina, la proteína quinasa BRAF, y que las causas de estos cánceres pues no ha sido completamente aclarada, y que esta transformación del panorama del cáncer de tiroides exige la modificación de los estándares de manejos actuales, de modo que la terapia se adapte a cada paciente individual, evitando el sobretratamiento y el subtratamiento. Siguiente, por favor. Ya, epidemiología. Siguiente. Ya bueno, con respecto a la epidemiología, el artículo nos menciona que en el año 2012 se estimó que ocurrieron 300.000 nuevos casos de cánceres de tiroides en todo el mundo, de los cuales 230.000 incluyeron mujeres. Además, 40.000 personas han muerto como consecuencia del cánceres de tiroides, de las cuales 27.000 eran mujeres. Y estos números pues nos indican que pues hay una tasa muy alta de incidencia en mujeres que en hombres, en promedio 3 veces más alta. Además que bueno, la incidencia es mayor en países con un índice de desarrollo humano muy alto, que es el IDH, de un 15.3 y 4.5 por 100.000 mujeres y hombres, a comparación de los países con un índice de desarrollo humano bajo, ¿no? Que vemos con un 1.8 y 0.7 por 100.000 mujeres y hombres. En cuanto a la mortalidad, pues existen bastantes menos diferencia por sexo y región que por incidencia. Y bueno, las tasas de mortalidad son menores a 1 por 100.000 en ambos sexos, ¿no? En la mayoría en las regiones, excepto, bueno, en algunas islas pequeñas del Pacífico, y en las mujeres en algunas partes de Asia y África. La estimación de la incidencia y mortalidad del cáncer de tiroides en África y algunos países asiáticos y latinoamericanos es menos confiable porque pues solo se dispone de estadísticas precisas sobre el cáncer para una pequeña proporción de la población. Y bueno, la imagen que vemos a la derecha pues nos indica las tasas de incidencia y mortalidad específicas por sexo del cáncer de tiroides, estandarizadas por edad según la población estándar mundial en diferentes regiones y para combinaciones de países según el índice de desarrollo humano. Siguiente, por favor. Ya bueno, el cáncer de tiroides pues se ha convertido en el cáncer más frecuente en mujeres de cualquier edad en la República de Corea, ¿no? Como lo podemos observar en la imagen derecha, y es uno de los 5 más comunes en muchos otros países, especialmente en Oriente Medio, Europa y las Américas. La incidencia de cáncer de tiroides en mujeres ocurre a una edad más temprana que la mayoría de los otros cánceres. Por lo tanto, el cáncer de tiroides es el segundo o tercer cáncer más común en mujeres de 15 a 49 años en la mayoría de los países. Y que la alta prevalencia de sobrevivientes de cáncer de tiroides se diría que es 5 años después del diagnóstico, que indica una excelente expectativa de vida de la enfermedad. Sin embargo, estas personas tienen que hacer frente a las consecuencias de la tiroidectomía y otros tratamientos para el cáncer de tiroides. En el año 2012 había aproximadamente 1,2 millones de personas de este tipo en todo el mundo, incluidos hombres y mujeres, y aproximadamente 48% vivía en Asia, el 21% en América del Norte, el 17% en Europa, el 9% en América Latina y el Caribe, y como menor de porcentaje tenemos a África con un 3% y con un 1% en Oceanía. Y bueno, con respecto a la imagen, existe, bueno, una variabilidad y tendencia
en pues, la incidencia de cáncer de tiroides en mujeres en países de un alto índice de desarrollo humano, ¿no? Y bueno, en el primer cuadro es el porcentaje de riesgo acumulado de cáncer de tiroides hasta los 74 años para mujeres en 20 países con índice de desarrollo humano muy alto, con las tasas más altas o bajas del cáncer de tiroides. Y en el segundo cuadro son las tendencias de las tasas de incidencia estandarizadas por edad de cáncer de tiroides para mujeres en 4 países de alto riesgo, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, ahora vamos a pasar a lo que sería la fisiopatología. Bueno, primero hay que denotar un poco de lo que sería la anatomía y un poco de lo que sería la histología para poder entender esta patología. Y bueno, vamos a tener que recordar morfofisiologías anteriores que ya hemos llegado. Si no me equivoco, esto es Morfo 2, por ahí. Bueno, principalmente vamos a saber que esta glándula tiroides se va a localizar en la base del cuello, en esta parte, a ambos lados de la parte inferior de la laringe y en la parte superior de lo que sería la tráquea, delante de la unión de los cartículos, de los cartílagos tiroides y cricoides, ¿no? Como podemos ver acá, visualizar, bueno, es de color pardo rojizo, también según algunos cómo lo diferencian las personas es de que tiene una consistencia blanda y va a pesar alrededor aproximadamente 20 gramos en lo que sería el adulto, ¿no? Bueno, otra de las características más importantes acerca de la glándula tiroides es que va a tener estos dos lóbulos laterales unidos por un estrecho istmo ubicado delante de la misma tráquea, ¿no? Y en ocasiones va a haber la presencia de un lóbulo piramidal que va a ascender por la parte izquierda del istmo. Ya teniendo esto en claro, vamos a recordar un poco de la histología de la glándula tiroides. Esto es a mayor aumento donde podemos denotar células cúbicas rodeando lo que o formando lo que sería un folículo y rodeando lo que sería el mismo coloide, donde se van a posicionar, almacenar, también se van a sintetizar todas las hormonas que tiene, como sería la tiroglobulina o la tiroxina 3,4, ¿no? Que sabemos que tiene un montón de actividades, un montón de funciones dentro de nuestro propio organismo. Bueno, ya vamos a tener lo que es el folículo. Y aquí está distribuido de una manera ovoide, una manera circular. También vamos a tener células C o células parafoliculares, ¿no? Así que hay que notar un poco de teoría. Sabemos que el folículo tiroideo va a ser aquella unidad estructural y funcional. Van a ser esferas o también óvalos de 50 micrómetros a 1 milímetro de diámetro, rodeados por lo que sería la membrana basal, porque sabemos que un estrato de tejido epitelial siempre va a tener por debajo una membrana basal para su respectiva nutrición y soporte, y tejido conectivo intersticial en esta parte con abundantes fibras reticulares y vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos van a ser muy importantes para la distribución de los mismos productos del folículo. Y bueno, va a estar tapizado, como ya les dije, por epitelio cúbico simple, en donde diversas patologías pueden transformar este epitelio cúbico simple en otros tipos, o sea, puede prácticamente afectar la forma que debería tener estas células foliculares, ¿no? Y ya aquí van a almacenar lo que es el coloide lleno de tiroxina o de tiroglobulina. Y finalmente vamos a diferenciar las células foliculares de lo que es este seminario, porque es de cáncer derivado de estas células foliculares, y las células parafoliculares, cuyas funciones van a ser completamente diferentes en correlación a las foliculares. Porque una va a secretar lo que son las parafoliculares, la calcitonina, y la otra la tiroglobulina, ¿no? Ya teniendo en cuenta esto, ahora vamos a pasar al diferencial del mismo texto que hemos logrado leer. Y vamos a saber que van a haber varias mutaciones que pueden verse implicados en esta carcinogénesis, como es el caso del BRAF y el RAS, que voy a hablar un poco más después, pero sí, hay que tener en claro, y una de las cosas más importantes de este tópico es de que va a haber una mayor probabilidad, una mayor
abundancia de mutaciones en lo que sería el sistema BRAF, ¿no? Que sabemos que BRAF y RAS, como aquí rápido les puedo comentar, van a participar en la vía del MAP, ¿no? Y bueno, también va a haber mutaciones en el RAS. El BRAF es el más común, quédense con eso en la cabeza. Luego, por ejemplo, también va a haber lo que son reordenamientos cromosómicos, donde va a participar el RET en conjunto con el carcinoma tiroideo papilar. Y bueno, esto va a estar más presente y vamos a saber que van a haber dos problemas a nivel genético prácticamente, lo que sería estos reordenamientos cromosómicos o mutaciones puntuales. Esas dos son las diferenciales. En el caso de Red, este está más diseñado a lo que serían los reordenamientos cromosómicos, donde prácticamente el 5 a 10% van a ser esporádicos y va a ser mayor en pacientes con antecedentes, ya sea de exposición a la misma radiación y el mismo cáncer papilar de tiroides en niños y adultos jóvenes, ¿no? También vamos a saber que se va a formar una fusión entre la porción 3' del gen receptor red tirosina sinasa y la porción 5' de diferentes genes asociados. Va a conducir a la estimulación crónica de la señalización MAP, porque esto también lo activa. La red en conjunto con la PTC1 y 3 van a estar ubicados en el brazo largo del cromosoma y como sabemos el brazo corto va a ser la P y el brazo largo va a ser la Q, por tanto eso, por ello dice que para resumirlo en pocas formas vamos a saber que está en el brazo Q y son las fusiones más comunes. Es decir, la red PTC1 y 3, no, son las fusiones más comunes, quedémonos con eso en la cabeza también. Mientras que el otro, el diferencial, que sería la red PTC2, más se va a deber a lo que son los reordenamientos intercromosómicos, mientras que la primera va a ser reordenamientos cromosómicos. Por otra parte, también entre otros reordenamientos cromosómicos va a estar la NETRK, que también está en esta vía. Aquí está ubicado prácticamente. Y bueno, en concordancia, los más comunes en el cáncer de tiroides papilar va a ser el 1 y también el 3, que están ubicadas a nivel genético en 1q22, ¿no? Y bueno, esto va a poder fusionarse con 3 socios diferentes, sin embargo, el más común va a ser la ETV6, NTRK3, que prácticamente equivalen al 2% en cáncer papilar esporádico, ¿no? Mientras que el 15% está asociado a tumores debido a radiación. Por otra parte, también tenemos lo que es la mutación en lo que sería el ALK, que en conjunto, o sea, se va a fusionar muy común, de manera más común con el CTRN. Y bueno, esto va a estar presente del 1 al 2% en el cáncer papilar de tiroides. Y otro dato muy importante es que el 5 a 10% va a estar presente en anaplásticos, o sea, más, y poco diferenciado, ¿no? Y poco diferenciados, y en el cáncer poco diferenciado, ¿no? Y vamos a recordar un poco más acerca de lo que habló mi compañera en la parte introductoria de definiciones, donde vamos a ver que este cáncer derivado de células foliculares va a tener 4 subtipos, donde mayormente va a ser el papilar, luego el secundario va a ser el mismo folicular y las terciarias ya va a ser los anaplásicos o poco diferenciados, ¿no? Otra de las mutaciones que podemos denotar es el PPAR6, que también se va a fusionar con el PAX8, que va a incrementar la actividad de PPARY. Y bueno, esto va a estar presente en el cáncer folicular de tiroides en un 30 a 35%, o sea, mayormente esto se ve equivalido aquí. Sin embargo, en el papilar va a estar de 1 a 5%, en los foliculares de 2 a 5%. Y existen otras mutaciones, como sería la inactivación del TP53, que sabemos que es este gen supresor de tumores, que va a ser abundante en el cáncer de tiroides menos diferenciado y el anaplásico. Sin embargo, cabe mencionar que esto es en un poco porcentaje, tampoco es tan importante
importante en el ámbito estructural. Y bueno, también tenemos lo que es el PIK3CA, el PTEN y el ACT1. Y también una mutación en la parte del promotor de TERC que va a ser muy desfavorable. Es decir, que si al paciente lo diagnostican y de paso tiene esta mutación en este promotor, se va a denotar que va a ser un cáncer muy desfavorable para él, de un proceso más rápido. Un segundo, por favor. Ya. Por otra parte, ya les había explicado que íbamos a hablar del RAS y BRAF aparte, ¿no? Y bueno, aquí lo tenemos. El BRAF es el más común. Siempre acordémonos de esto. Va a haber, su mutación va a ser el más común. Y sabemos que en esta patología puede activarse mediante muchas mutaciones puntuales, pequeñas de lesiones o inserciones en el marco, o también lo que serían los reordenamientos cromosómicos, ¿no? Y en sí podemos denotar que el mecanismo de activación más común va a ser por mutaciones puntuales, no por reordenamientos cromosómicos. Entre las mutaciones puntuales que se han diferido es la sustitución por adenosina en el nucleótido, en un nucleótido determinado. Por otra parte, estos, en conjunto con el BRAF B600P, prácticamente se va a encontrar en un 40-45 del cáncer papilar de tiroides, ¿no? Y bueno, también hay otras mutaciones puntuales, como sería en el K61E, también hay pequeñas inserciones o de lesiones alrededor del codón 600, y hay reordenamientos cromosómicos en la parte del AKPA. Y bueno, ya determinando esto, vamos a pasar a la segunda más importante de esta vía, que sería el RAS. En conjunto con el RAS podemos decir que, a ver, sabemos que RAS se va a dividir en varios subtipos, como sería el NRAS, KRAS y el HRAS, que van a y su función es codificar la proteína G a lo largo de estas vías de señalización que se puede ver, por ejemplo, acá el MAP, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que predomina acá? Lo que son las mutaciones, ¿qué es lo que predomina aquí? Son las mutaciones puntuales, como sería en el caso del cáncer papilar de tiroides en el 15 a 20%, en el cáncer folicular de tiroides va a ser más elevado en el 30 a 40%, y 20 a 40% los pobremente diferenciados y anaplásicos. Y hay que recordar que en sí también esto va a ser muy importante para adenomas foliculares malignos en un 20 a 30%. Ya teniendo todo esto en claro, vamos a poder ver toda esta información recopilada en este cuadro, y recordando que en el en el carcinoma papilar va a haber mayor mutación en el ámbito de BRAF, y la segunda va a ser RAS y el tercero va a ser TERT. En cambio, en el carcinoma folicular, el BRAF ni siquiera se va a encontrar de sobremanera, puede ser en menos 1%, etcétera, pero no es como que muy abundante y muy relevante en este carcinoma, ¿no? Luego, en el carcinoma poco diferenciado, vamos a ver el BRAF en un 10 a 20%, es decir, que el más abundante a comparación de acá es como que todo lo contrario, ¿no? El RAS sigue en el medio, pero el TERT va a ser mayor a comparación del carcinoma papilar. Y bueno, también tenemos lo que es el anaplástico, donde se va a ver también mayor TERT. Sin embargo, en esto va a diferir un poco, que es prácticamente también todo lo contrario a los anteriormente vistos. Por eso hay esta diferencial en tipos de cáncer, en subtipos de este cáncer. Ya, teniendo claro eso, ahora nos vamos a posicionar a otro tema. Vamos a recordar, o bueno, eso tampoco se decía muy bien en lo que era la lectura, pero hay diversos factores de riesgo, como sería lo que son las radiaciones ionizantes, el déficit o exceso en la ingesta de yodo. Aquí no va esto, cabe mencionar lo que es el sobrepeso, también la alta estatura, la dieta, minerales, nitratos o nitritos, alcohol, aunque estos últimos están siendo bien
debatidos aún. En sí vamos a tener a los 4 primeros como ya establecidos entre los factores de riesgos asociados, ¿no? Y bueno, vamos a saber que va a haber una fuerte asociación con la expresión a la radiación ionizante, y esto va a ser impulsado por fusiones de los mismos genes en un 80-98%. Entre los principales mutaciones que tenemos a lo que es la red PCP, la NRTK3, NRTK1, el BRAF y el PPARG. Y vamos a saber, por ejemplo, que estas dos primeras se pueden inducir experimentalmente mediante la radiación de las mismas células tiroideas humanas cultivadas, por eso esta la vamos a correlacionar con radiación, mientras que la primera y también la tercera, o sea, también la primera va a participar en otro, que vamos a tener un dato, como dato importante, es de que estas van a residir cerca de unos de otros en los núcleos de las células humanas normales y va a predisponer a fusionarse después del daño de ADN por la radiación ionizante. Y vamos a notar que por qué esto sería un factor de riesgo, porque también va a implicar la mutación de estos respectivos genes, ¿no? Y bueno, entonces vamos a tener que esta radiación ionizante se va a ver correlacionada a la inducción de reordenamientos cromosómicos. Y esto también puede verse aumentado en sí por una fragilidad cromosómica, o puede provocar lo que es una fragilidad cromosómica, teniendo como aspectos diferenciales a RET y al CCDC6, que van a participar en el reordenamiento de red PTC1, que sí. Y bueno, estos van a residir también como dato importante en el cromosoma 10 y van a provocar, o sea, lo que se ha denotado en esto es que hay sitios frágiles en este cromosoma, lo que sería el FRA106 y el FRA10C. Y como otros contribuyentes en la generación de estas mutaciones en niños y jóvenes adultos, también pueden verse implicados entre los factores de riesgo a lo que sería la misma fragilidad cromosómica potenciada por hipoxia, etanol, cafeína, etc. Y por ello hay que decir no al etanol, ¿verdad? O bueno. Bueno, entre las mutaciones puntuales, además de los reordenamientos cromosómicos que ya hablamos anteriormente, tenemos de ejemplo a lo que sería el BRAF, que es el más importante, que en cáncer de tiroides papilar vamos a saber que estudios han visualizado que en China y Sicilia hay una buena prevalencia de este carcinoma derivado de células foliculares. ¿Y por qué? Porque en China se ha visto implicado un aumento de yodo en el agua, mientras que en Sicilia hay, por el mismo hecho de vivir en una región volcánica, es decir, con un volcán ahí que puede implicar algunos desechos de su misma producción en aguas cercanas, se ha visto que el agua potable ahí tiene una abundancia de boro, de hierro y de otros solutos, ¿no? Y por lo tanto, se ha pensado de que estos pueden correlacionarse con la mutagénesis de este carcinoma, ¿no? Porque está relacionado con algunos ciertos compuestos, como sería el boro, el hierro. Ya. Por otra parte, otros estudios también radican que el BRAF se ha mantenido estable a lo largo de los años, mientras que el RAS ha aumentado y el RET PTC ha disminuido. ¿Y por qué puede ser el primero? Aún no lo saben, la verdad, pero están estudiando si puede ser por nuevos factores etiológicos, mientras que el segundo está disminuido probablemente por una disminución en la radiación. Y bueno, ahora vamos a pasar a cambios en la expresión génica. Vamos a recordar que diferentes perfiles de expresión de ARN, de micro ARN, acá falta la I, en tumores con diferentes, o sea, prácticamente va a haber diferencias en el micro ARN según la histología presentada en correlación con los 4 tipos de carcinomas presentados.
¿Y por qué va a ser esto? Por las diferencias en la expresión génica, lo cual va a provocar una señalización entre los tumores impulsados ya sea por MBRAF, V600E y también RAS, que va a implicar lo que son la expresión de genes implicados en el metabolismo y función de la misma tiroides. Vamos a denotar también que este BRAF V600E prácticamente va a ser fomentado por una regulación a la baja de tiroglobulina, de peroxidasa de la misma tiroides, de la CLC26A4 o 5 y de la DIO 1 o 2. Y como dato diferencial también implicaban que el BRAF va a activar al MAP. Esto ya se habló anteriormente, pero vamos a recordar que el BRAF activa el MAP y el RAS activa, o sea, las mutaciones en esto va a activar la PI3K, la vía que también habíamos visto antes, y al MAP, debido a la fosforilación de la CRAF. Y bueno, siguiendo con los temas presentados en el texto establecido para este seminario, vamos a saber que va a haber una regulación de microARN y esto prácticamente vamos a denotar que la diferenciación, invasión y la metástasis puede afectar en la una desregulación de microARN puede afectar la expresión de los genes que son responsables de la diferenciación, invasión y la misma metástasis, ¿no? Y aquí vamos a tener tres en clave, tres ejemplos en cable, como sería el MIR 146B, el MIR 221 y el MIR 222, que van a aumentar en el cáncer de tiroides papilar. Mayormente se ve implicado estas tres. Mientras que el MIR 21, el cual es regulado epigenéticamente, también va a estar aumentada en el cáncer de tiroides papilar y también si es que está implicada en la parte diferencial que sería de las células altas de este tipo de cáncer, porque este también se puede subdividir, se va a denotar que este va a ser el más agresivo de todos, el que va a provocar más metástasis, entre otros, ¿no? Y bueno, ya finalizando, vamos a ver que también puede haberse implicado lo que sería la metilación, una aberrante metilación, como sería el caso de la hipermetilación generalizada de los sitios CPG, que están alterados y esto va a activar en correlación a la vía PI3K y a la vía MAP. Y finalmente, para ya acabar con este seminario, vamos a hablar un poco de la histopatología. En sí vamos a denotar, ya lo habíamos hablado antes, pero vamos a recordar que va a haber diferentes folículos que son una estructura ovoide o circular que van a estar rodeados o, bueno, compuestos de células cubitales cuyo no lo sé, a ver, cuyo núcleo va a ser esférico, entre otros, va a tener una lámina basal por aquí, este va a ser el coloide donde va a estar la tiroglobulina, también vamos a ver diferenciadas las células foliculares, y no sé, este es un corte a mayor aumento, o bueno, menor aumento aún, de hematoxilina de bocina, ¿no? Bueno, en el caso es de que va a haber factores diferenciales, en el caso de los tipos de carcinomas presentados en las células derivadas a las células derivadas a, no, a ver, del cáncer de tiroides derivados de células foliculares, ¿no? Y por ejemplo, una es esta, que sería el caso a ver, si me recuerdo. Ya. Sería los ojos de la huérfana Annie, que prácticamente va a ser el diferencial del carcinoma papilar. Y un poco recordando las características a modo de resumen de este tipo de carcinoma, vamos a saber que va a ser el más popular, el más común entre todos estos
entre entre todos estos carcinomas. Y bueno, en sí va a tener un muy buen pronóstico porque se dice que hay una sobrevivencia, una supervivencia, sobrevivencia mayor de 10 años en el 95%, ¿no? Y va a estar correlacionado prácticamente a mujeres entre 30 a 60 años mayormente, pero sabemos que también los hombres pueden verse afectados. En el caso de la citología, como ya lo habíamos visto, aquí podemos ver por qué se le llama ojo, o bueno, ojo de la huerfanita Annie, debido a que en sí parece un ojo, está más claro a comparación de las células aún normales, pero también se denota que las células que están correlacionadas en estas partes se están clareando más. Los núcleos no deberían ser así, sino que deberían ser un poco más basófilos, más activos, ¿no? Y bueno, aquí va a haber mayor mutación en el ámbito de también de lo que sería el red y de los otros ya expuestos anteriormente. Y vamos a saber que el tratamiento específico para esta patología es la lobectomía en conjunto también con todas las anteriormente dichas, ¿no? Finalmente aquí tenemos lo que sería por ejemplo, el cáncer más en el ámbito, no, el carcinoma folicular, que va a ser el segundo más común en un 10%. Sin embargo, el problema de esto es que es más agresivo que el papilar en sí y tiene una metástasis temprana por el mismo hecho de que aquí esta glándula está súper vascularizada y bueno, también provoca más déficits, entre otros, ¿no? Pero el caso es de que lo que habíamos leído en otros artículos es de que las mujeres mayormente van a estar entre una edad de 40 a 60 años. Y bueno, aquí hay mayor probabilidad de que la mutación sea en el ámbito del RAS. Y otra cosa muy diferenciada es que los coloides van a estar sumamente más chiquitos, más reducidos. Y una de las características más importantes es que aquí va a verse la aparición de la célula de Hurtre. Y también su tratamiento es la lobectomía. Y finalmente estas son nuestras referencias bibliográficas. Muchas gracias. Muy bien, chicos. Comentarios, preguntas, aportes a sus compañeras. ¿Los ojos de quién eran? De la huerfanita Annie. Bonita la huerfanita. ¿Algún comentario, chicos? Qué milagro, están callados. A ver, ahí está. Ruth, te escuchamos. Ruth, ¿me escuchaste? Sí, te escuchamos. Sí, doctor. Quería hablar un poco sobre el diagnóstico. Bueno, por lo que leí, generalmente los pacientes de cáncer de tiroides por células foliculares muchas veces son asintomáticos, por lo que no se les va a poder hallar la enfermedad desde un comienzo, pero a veces son diagnosticados por exámenes de rutina que se hacen o por exámenes que tienen que hacer por otras enfermedades, ¿no? Como una ecografía o una tomografía computarizada. Y bueno, después de esto, si es que el paciente presenta un nódulo tiroideo, se puede iniciar el diagnóstico realizando una ecografía de la tiroides y también midiendo los niveles séricos de la hormona estimulante de la tiroides. Y si esta se encuentra suprimida, si los niveles séricos de la hormona estimulante de la tiroides se encuentran suprimida, también se va a pasar a realizar lo que es una gammagrafía por radioisótopos para ver si el nódulo es hiperfuncionante y esto ya descartaría el cáncer de tiroides. Pero si por el contrario la hormona estimulante de la tiroides se encuentra en niveles normales o aumentados, se va a proceder a hacer
se va a realizar lo que se denomina el gol estándar, que es una biopsia guiada por ecografía, en el que se inserta una aguja muy fina en el nódulo para poder extraerlo y luego hacer un estudio en el laboratorio, ¿no? Y algunas de las características que nos puede decir que sí se presenta un cáncer de tiroides es la microcalcificación, hipervascularización, entre otros. Eso quería decir, doctor. Gracias. Muy bien, Ruth. René, te escuchamos. Así, profesor. En este caso quería asemejarlo con lo que es el caso de la presencia de nódulos, ¿no? Ya de por sí el cáncer obviamente va a presentar nódulos, por lo tanto, en temas vamos a ver que se presentan dos tipos de nódulos, el tema de los benignos y los malignos referente al cáncer, ¿no? Por lo tanto, estos, en la importancia del diagnóstico, como dijo mi compañera, podríamos utilizar algún método en lo que es el examen físico, que vendría a ser la maniobra de Creel, pero con eso no vamos a identificar de por sí si el nódulo es maligno, obviamente. Para eso necesitamos otro tipo de diagnóstico más específico, ¿no? Y en este caso hablaría del ultrasonido, porque en el ultrasonido vamos a diferenciar estos también benignos como malignos, y en el caso de los malignos vamos a ver microcalcificaciones, así como la extensión de lo que viene a ser de este nódulo al parénquima tiroideo, y también adenopatías cervicales, ¿no? También van a presentar otros menos específicos, tanto como la pérdida del halo, un nódulo mal definido, y para eso también necesitaremos otro tipo de exámenes, ¿no? En este caso. De manera general, por así decirlo, en el tema del cáncer, vamos a presentar que estos nódulos van a ser de un poco más duros, por así decirlo, y de crecimiento rápido que otros tipos de nódulos que serían benignos. Ese sería mi punto, profesor. Muy bien, René. Sí, pues no es tan frecuente hacer algunos exámenes a nivel cervical donde se detecta un nódulo tiroideo, ¿no? Generalmente la gente viene, las mujeres generalmente porque tienen un tumorcito ahí, una bolita que han notado que les sale, que les crece, indolente, que pasa meses, a veces años, y uno aspira y termina siendo un cáncer, ¿no? Termina siendo sorpresivo en ese sentido. Moisés. Sí, doctor, había leído también en un artículo del Elsevier, lo cual mencionaba que generalmente en gran porcentaje se considera una especie de microcarcinomas, ¿no? Que eran generalmente, en el 90% eran menores a 2 centímetros, ¿no? Y como ya mencionaron, el tratamiento era la extirpación de todo el pero en algunos también encontré para que sea de manera menos invasiva, se le considera que sea una hemitirodectomía, o sea, la mitad nada más del o también se le recomienda también que se le puede quitar los ganglios del compartimento central, ¿no? Con el fin de que no haya una complicación con el nervio laringeo recurrente, si mal no recuerdo. Bueno, el nervio laringeo recurrente pasa como un asa rodeando la tiroides, si se acuerdan. Entonces, en las tiroidectomías radicales es más frecuente que se pueda lesionar el nervio. Hay que tener mucho cuidado con eso porque eso produce parálisis de cuerdas vocales. Y le ocasiona una discapacidad a la persona, ¿no? Ahora, diferente es que tengan ustedes un bocio tremendo, pétreo, en el cual no es posible diferenciar el nervio recurrente laríngeo. En ese caso, caballero nomás, F para la voz. Bien, chicos, muy bien. Excelente participación también. Vamos a darle paso a René para que nos ilustre sobre un tema que sí es mucho más común, ¿no? Que es el bocio. Los nódulos no son tan poco comunes, pero es interesante que la gente viene muchas veces por un tema más estético que preocupados porque sea un cáncer, ¿no? Vamos a ver entonces qué pasa con el bocio ahora. Cuando quieras, René. ¿Se llega a ver, profesor? Todavía está cargando. Está metiendo cabe, creo, Paola. ¿Qué pasó?
Nada, no carga. Que intente de nuevo, si no, doctor. A veces se cuelga. ¿Perdón? Que intente de nuevo, creo. A ver, voy a parar su... Nada, de repente se va a salir de la sesión porque se bloqueó. Ahí está, ahí está. A ver, Maristel, prueba nuevamente. Creo que es el internet de Maristel, doctor. ¿Quién Está le puede prendido su compartir, por cámara. favor, a René? Está en negro su cámara, Sí, creo. profesor, ahí voy a descargarlo. Sino que estoy con datos y Y no por sé. eso, ¿quién puede ayudar a René, por favor? Creo que me pase su link. ¿Qué lo A pasó? ver, Moisés, siempre con la solución a la mano. Ahí te lo pasé, no sé si está cargando. Bueno, Sí, ya cargo. Ahorita lo comparto. ya. Y listo. ¿Se logra ver? Ahora sí. Es como PDF. Ya, buenas tardes, doctor, buenas tardes, compañeros. Hoy día voy a empezar a hablar sobre lo que es el último, bueno, antepenúltimo conversatorio sobre el bocio multinodular en base en fisiopatología, ¿no? Voy a hablar de mi persona y también mi compañero, Maristel Díaz. En este caso vamos a hablar de la definición, clasificación, parte de lo que es la epidemiología y un poco más general sobre la sintomatología, tratamiento, factores de riesgo y su fisiopatología, ¿no? Siendo PPT. De manera general, vamos a hablar que la tiroides se ha desarrollado, bueno, en base a su embriogénesis, se desarrolla entre la semana 3 y semana 5 del embarazo. Y esto puede ser como una proliferación de lo que viene a ser el epitelio proveniente del endodermo, ¿no? Y en este caso sería sobre el piso faríngeo, que viene a ser la base de la lengua, en este caso. Esto se va a producir de manera, aspectos generales, vamos a ver que esta glándula es una de las glándulas de mayor tamaño, que va a pesar entre 10 a 30 gramos, más o menos. Y acá lo importante es sus dimensiones, ya que con esto vamos a determinar si hay una dimensión muy alta o para decir que presenta bocio, ¿no? Sus dimensiones van a ser de 4 a 6 centímetros, hablando cráneo caudal, de 2 centímetros sagitalmente y por también 2 centímetros transversalmente, ¿no? Esta va a cubrir parte tanto del cartílago cricoides hasta lo que es el quinto sexto cartílago traqueal. Y como bien ya lo hemos visto en anteriores conversatorios hablando de la enfermedad de Grace o lo que viene a ser Hashimoto, hemos visto las alteraciones que se pueden dar o la acción de la hormona que produce la tiroides, ¿no? Por lo tanto, estos van a tener afecciones tanto en la tasa metabólica, en la función cardiovascular y digestiva, y efectos neuromusculares, como hemos visto en las manifestaciones clínicas, tanto cuando hay un déficit o cuando hay un aumento de esta hormona, ¿no? Siguiente PPT, por favor. Ya, como parte del bocio, su definición general lo determina como un aumento de tamaño de la glándula tiroidea, ¿no? En este caso, se determina como un aumento de 2 veces su tamaño de la glándula normal, ¿no? Entonces, por lo tanto, estábamos hablando de un aumento superior de los 40 gramos aproximadamente, según el artículo que había leído como complemento. Y en otros puntos nos habla de un aumento, o sea, de dobleteando su tamaño cuando presenta un grosor o un diámetro mayor tanto a nivel lobular, a los lóbulos que presentan, ¿no? El lóbulo izquierdo y derecho, en este caso, podría ser si es mayor de 2 centímetros, y si el grosor del istmo, que es el centro que une estos dos lóbulos, se presenta un grosor mayor a lo que viene a ser 0.5 centímetros en este caso, ¿no? Por lo tanto, otro punto también que se le considera al bocio es como el intento de la tiroides en adaptarse, en este caso, a las circunstancias de alteraciones de la secreción hormonal, ¿no? Y eso se ve muy claramente como es una de las manifestaciones o parte de la tríada de la enfermedad de Grace que hemos visto en el conversatorio pasado en este caso. Luego tenemos el concepto del bocio nodular no tóxico, que es importante y la cual es la que estamos viendo en la mayoría de lo que es el artículo, que se va a caracterizar, por así decirlo, por el aumento de nódulos a nivel de lo que es el tiroides, ¿no? Este va a ser debido a la proliferación multifocal, tanto monoclonal como la policlonal, ¿no? De la tiroides. Y en este caso vamos a ver diferentemente su fisiología posteriormente. Siguiente PPT. Luego, en otros tipos de definiciones, el bocio endémico, que es el que mayor prevalencia y mayor porcentaje
casos se presentan, ¿no? Como dice ahí, la definición está presente en más del 10% de la población y esta se presenta en su mayoría por deficiencia crónica de lo que es el yodo, ¿no? Tanto en el consumo. Por otro lado, tenemos el bocio difuso no tóxico. En este caso, el difuso tenemos una parte en hacer la clasificación y esto se define como el agrandamiento de la tiroides, pero este va a ser independiente de lo que viene a ser la hormona estimulante de la tiroides. Y esto vamos a presentarlo en dos, endémicos y esporádicos. Acá podemos ver las diferencias que presentan, ¿no? Tanto, por ejemplo, en el esporádico va a presentar se va a presentar en personas que viven en áreas con suficiencia de yodo, ya que estas, no, como bien dije, no van a tener bastante relevancia, son personas que viven en países desarrollados en este caso, ¿no? A diferencia de que el endémico, que van a presentarse en personas que presentan deficiencia de yodo, tanto leve como moderada, ¿no? En este caso, el esporádico va a presentar mayor prevalencia en ser jóvenes. En el endémico, como ya lo hemos visto, representa más del 10% de la población. El esporádico va a crecer lentamente, pero va a ser de manera continua. Y también va a estar asociado a lo que vienen a ser pruebas tiroideas normales, ¿no? O sea, al darse la prueba de tiroides, vamos a ver que podría producir, podría estar en sus rangos normales, ¿no? Tanto la hormona estimulante de la tiroides como la T4. Y en este caso también el endémico vamos a ver que la deficiencia de yodo es un factor importante, ¿no? Como ya lo hemos visto, por lo cual estamos viendo en este caso que la deficiencia crónica del yodo va a aumentar lo que viene a ser la TSH. Por lo tanto, esto va a presentar un aumento homogéneo de lo que viene a ser de la tiroides. Por lo tanto, se va a dar pueden ocurrir dos cosas. Si lo que viene a ser la tiroides es sensible, va a producir una heterogeneidad en lo que vienen a ser los folículos, ¿no? Pero si no, la formología va a estar bastante normal en este caso, ya que en estos casos se va a producir una alteración, o sea, se va a dar el aumento de lo que viene a ser la tiroides, pero los folículos en su mayoría van a estar de manera homogénea. Siguiente PPT, por favor. Ya. En base a su clasificación, había visto un cuadro en otro esto complementario donde nos clasifican en tres: morfológico, epidemiológico y funcional. El morfológico vamos a ver según su extensión, ¿no? Y ya pues, se va a presentar de manera simétrica o asimétrica. Ya su propio nombre nos está diciendo en qué referencia nos está hablando. Por ejemplo, en asimétrico lo hemos visto en lo que viene a ser la semana pasada con el tema de la enfermedad de Hashimoto. Y según su estructura, como ya hemos visto, estamos viendo en los conceptos tanto lo que viene a ser el nodular como difuso. El difuso ya de por sí estamos viendo y ya lo hemos visto anteriormente en la enfermedad de Grace. Y el nodular es lo que vamos a presentar ahorita, ¿no? Tanto estos pueden ser de manera monómero, o sea, de uno, unimodal, uninodular o multinodular, ¿no? En este caso de varios. Y según su tamaño van a darse por estadios. Tanto tiene presente un estadio 0, 1, eso se va a dividir en 2, el 2 y el 3. Posteriormente también lo voy a decir. Epidemiológico ya lo hemos visto, el concepto del endémico, por la deficiencia del consumo de yodo, en mayor de los casos, y el esporádico se pueden dar en dos puntos, tanto en trastornos genéticos como adquiridos, ¿no? Trastornos genéticos estamos viendo la deshormogénesis, también la resistencia a hormonas tiroideas. Y en el adquirido estamos viendo tanto sustancias vociógenos, que lo vamos a ver también en lo que viene a ser la etiología o los factores de riesgo, la enfermedad de Grace como tal, ya hemos visto, la tiroiditis, la inflamación a nivel de la tiroides, y un aumento del aclaramiento renal de yodo, ¿no? También importante también en lo que viene a ser la fisiopatología de esto. Por otro lado, en la funcional lo va a dividir tanto en no tóxico como tóxico, ¿no? Y en el esto tóxico principalmente está lo que viene a ser el hiperfuncionante, ¿no? Aumento tanto de la T3 como la T4. Y en la hipofuncionante va a ser la disminución tanto de la T3 como la T4, ¿no? Aparte, cabe declarar que en el tóxico, igual que el endémico, se puede producir por la deficiencia de hierro, incluso por fármacos también en este caso. Por eso que no se le dice tóxico, porque por si el quitarse el fármaco a la paciente, posteriormente se puede dar su recuperación. Siguiente PPT, por favor. Bueno, acá está la clasificación morfológica según su tamaño, como nos dicta la Organización Mundial de Salud. Va a presentar el grado 0, que no va, en este caso se presenta una paciente que no presenta bocio. Luego el grado 1 va a tener dos estadios, el 1A y el 1B. En el caso del 1A va a ser palpable. Al momento de ser palpable no va a ser visible aún cuando está el cuello extendido, ¿no? Mientras se está haciendo el examen físico. Y el 1B
va a ser visible, pero cuando el cuello extendido. Cuando se presenta de manera normal el paciente, no va a ser visible lo que viene a ser este agrandamiento, ¿no? Por lo tanto, en el estadio 2 ya va a ser palpable y visible en posición normal, y en el estadio 3 va a presentar un bocio muy voluminoso y visible a distancia, el cual estamos viendo en la imagen, ¿no? En un grado bastante voluminoso a simple vista, no necesariamente, no necesitamos lo que viene a ser la examen palpable, por ejemplo, para poder determinar que este presenta un agrandamiento de lo que viene a ser la tiroides, ¿no? Siguiente PPT. Bueno, según su estructura, como ya lo dije, presenta tanto el nodular como el difuso. El nodular se puede presentar como tanto bueno, nodular de por sí, y el multinodular que podemos ver en la imagen de abajo, ¿no? El difuso se va a expresar de un momento global, ¿no? Como podemos observar, ambos lóbulos, y va a ser regular, y este no va a ser focal, ¿no? A diferencia del nodular, que sí va a estar focalizado, ¿no? Y se puede darse en cualquier parte de los lóbulos. Y el multilobular, como podemos ver en la imagen de abajo, y a presentar en diferentes partes de los lóbulos, y va a haber un agrandamiento bastante deforme, por así decirlo, ¿no? Podemos ver en la imagen, tanto en referencia como en la imagen de una paciente que se le extirpó con una tirectomía total. Y este nodular también puede ser tóxico y no tóxico, ¿no? En este caso. Cuando no es tóxico, lo que va a hacer, no va a haber una disfunción de la glándula, o sea, la glándula va a seguir teniendo funcionamiento, no va a presentar tanto una inflamación, y tampoco en la mayoría de los casos puede ser maligno. Siguiente PPT. Como parte de la epidemiología, ya hemos visto que el bocio endémico representa el mayor porcentaje, ya que mayores presentan mayor del 10% a nivel mundial de lo que debe ser el tema de bocio, ¿no? Y en otro artículo nos habla de que más de 200 millones el número de personas se veían afectadas de este bocio endémico. En el tema del esporádico es menor, igual al 10% a nivel mundial, y en el bocio nodular no tóxico, el cual nos interesa, vamos a ver diferentes estudios y también diferentes puntos, ¿no? En el caso de la prevalencia relacionada inversamente con ingesta de yodo, vamos a presentar que el 30-40% se van a dar en mujeres y el 20-30% se van a dar en hombres. En base directamente a la ingesta de yodo, vamos a ver la frecuencia en la que se presenta el bocio y el tamaño nodular de este, ¿no? En la frecuencia del bocio vamos a ver que el 15% va a presentar un déficit de manera leve y el 23% con un déficit moderado, ¿no? Por otro lado, el tamaño modular va a aumentar con una deficiencia moderada, en este caso, dice el artículo. En base a la edad, se presenta que hay una asociación con el aumento de frecuencia de los nódulos. Y esto nos da, gracias a un estudio dado en Dinamarca, donde se habló que el 23% de 2.656 personas entre el rango de edad de 41 a 71 años presentaba lo que iban a ser este bocio nodular no tóxico, y también presentaba un aumento de estos nódulos acorde a lo que iba su edad, ¿no? En este caso. Y en base a lo que viene a ser la edad más el volumen tiroideo, vendría a haber una relación, una asociación entre estas, donde nos dice que las áreas de deficiencia de yodo y su suficiencia, se informa que el volumen tiroideo alcanza el punto máximo y se estabiliza alrededor de los 40 años, ¿no? O sea, puede alcanzar un punto máximo, puede seguir estabilizándose, no necesariamente, pero esto es bastante contradictorio. Siguiente PPT. Ya, en base a su etiología, nos hablaban de que el bocio de por sí, por ejemplo, el bocio endémico, ya como bien sabemos, es causa más frecuente, o la etiología vendría a ser el déficit de yodo, ¿no? En este caso, a lo largo del mundo, en los últimos años, se ha disminuido esto enormemente, ya que se está utilizando en este caso, que viene a ser la sal yodada, ¿no? En la alimentación, en la mayoría, como podemos observar acá en el Perú también. La sal yodada es fundamental también en lo que viene a ser las cocinas peruanas, ¿no? Por otro lado, también tenemos otros como el exceso de yodo, por así decirlo, los bociogéneos alimentarios que vamos a ver ahorita posteriormente, también los bociogéneos químicos, los defectos congénitos, como estamos viendo, ¿no? Tantos defectos de la membrana, transportadores de sodio, cloruro, la pendrina, el receptor DSH, los defectos enzimáticos como la peroxidasa tiroidea, que vamos a ver en el gráfico posterior, y también los defectos también de captación. Esto dado tanto en el transporte de yodo como lo que viene a ser la relación entre el NIS y el CLC5A5, en este caso, ¿no? El síndrome de Pendret, que va a tener relación con la pendrina y también lo que viene a ser la SLC26A4. Los defectos de iosión
de desdoyación que va a tener relación con la IDH y las mutaciones del DUAX-A y el DUAX-X2, ¿no? En este caso. Eso tiene que ver mucho en relación con los factores de riesgo. Siguiente PPT, por favor. Ya. En base a los factores de riesgo, como podemos estar observando, estamos viendo los agentes bociogénicos, tanto naturales y cómo se van a presentar, ¿no? Sus mecanismos en este caso. En el punto número 1 estamos viendo tanto lo que vienen a ser las habas de Lima, más o menos, y lo que viene a ser el camote, ¿no? Estos van a presentar lo que vienen a ser glúcidos cianogénicos, en los cuales van a metabolizado con lo que vienen a ser los tiacianatos, compiten con el yodo, ¿no? Entonces van a competir con esta captación del yodo, con captación tiroidea, ¿no? Por lo tanto, esto va a presentar una alteración. Por otro lado, las verduras crucíferas, como el repollo, lo que van a hacer es competir también con la captación de yodo, en este caso igual que lo que vienen a ser las aves de Lima, ¿no? Las algas van a hacer que el exceso de yodo impida la liberación de las hormonas tiroideas. Los frijoles de soya van a contenerle los flavonoides, que reducen tanto la activación de la tiroperoxidasa en este caso. Y por parte de los nutrientes, como podemos observar, tanto el déficit de selenio, la deficiencia de hierro y la deficiencia de la vitamina A. En la deficiencia de selenio vamos a ver que las peroxidasas acumuladas pueden dañar lo que viene a ser la tiroides, ¿no? Y esta deficiencia de la desyodasa altera la síntesis de las hormonas. Deficiencia de hierro, esto va a reducir la actividad de la tiroperoxidasa, y principalmente porque va a ser hemodidependiente en este caso, ¿no? Y la deficiencia de la vitamina A va a aumentar el tamaño de lo que hace la tiroides, al aumentar el RM mensajero y la hormona estimulante de la tiroides con su subunidad hipofisiaria, ¿no? Siguiente, PPT. Ya, parte de la tabla 2 estamos viendo los compuestos químicos, tanto ambientales y sus efectos nocivos, ¿no? El punto número 1 estamos viendo lo que vienen a ser los percloratos o también los cloratos. También en este rango están puestos lo que viene a ser el tabaco como último punto, los cuales van a ser de clase del transporte ioruro. Estos lo que van a hacer es la disminución tanto de la síntesis de T3 y T4. Por lo tanto, su mecanismo o cómo actúa este va a ser mediante la competición, como dice ahí, competición o el bloqueo tanto de la CLC5A5 o del NIS, ¿no? Por otro lado, tenemos los medicamentos que ya hemos visto y que hemos utilizado como tratamientos en anteriores, tanto en la enfermedad de Graves, que vendría a ser el metimazol o el propiliuracilo, el cual van a, junto, como podemos observar, también con el benzofenona 2, creo que se le dice, que es un cosmético, un protector solar cosmético, van a inhibir lo que viene a ser la síntesis tanto de la T3 y T4, ¿no? Pero esto mediante otro tipo de mecanismo, mediante la inhibición de la TPO en este caso, ¿no? También se ve en el cuadro que el mayor de los puntos también tiene activación de lo que viene a ser el PCB, que vendría a ser lo que viene a ser ya bueno, este va a actuar de diferentes maneras, como el transporte, la regulación de transporte, también como un agonista en este caso, ¿no? Agonista o antagonista es lo que viene a ser el TH receptor, hormona tiroidea receptor. Hablando de lo que viene a ser la regulación de transporte, lo que va a hacer que es el intercambio con la diferenciación neural dependiente de lo que viene a ser la hormona tiroidea, lo que va a producir es que este va a actuar en forma mecánica va a competir con la unión de lo que viene a ser la transtierretina, creo que se le dice ahí. Luego sigue lo que viene a ser las dioxina o lo que viene a ser el carbonitrilo y también el bisfenidina, dice, creo, que es un componente plástico en este caso de las latas, ¿no? Por lo tanto, estos van a aumentar lo que viene a ser el transporte de la célula. Estos que van a ocasionar el aumento de la excreción tanto de la T3 como T4. Esto como lo hacen estimulando lo que viene a ser los transportes tanto de la ATDC1C1 y lo que viene a ser el MACT8. Y por último también estamos viendo el bifenilo policlorada, en este caso, que va a ser de clase de lo que viene a ser un receptor de la TSH, ¿no? Del hormona estimulante. Lo que va a ocasionar es lo que viene a ser inhibir esta hormona, ¿no?
inhibir el mecanismo, por lo tanto no va a disminuir la producción tanto de T3 como la T4 en este caso. Siguiente PPT. Ya, en base al diagnóstico vamos a ver que necesariamente se va a ver una anamnesis para poder determinar, ¿no? Respecto a lo que nos va a decir esos factores de riesgo. Las exploraciones físicas son importantes, como ya lo dije, como en parte de lo que va a ser mi aporte. Vamos a ver diferentes tipos de palpaciones, tanto como la maniobra del Lagey, en el cual vamos a utilizar el dedo pulgar y también otros dedos para poder determinar la presencia o el agrandamiento de lo que es la tiroides, así como también la maniobra de Krill, que vamos a utilizar el pulgar, viendo el lado opuesto, ¿no? El lóbulo opuesto en referencia a mi dedo, para poder determinar si presentan nódulos, ¿no? De por sí. Y también lo que van a hacer exploraciones complementarias, tanto en analítico, para poder determinar tanto la TSH como la T3 libre o la T4 libre, ¿no? Ecografía tiroidea, importante para determinar el agrandamiento, la morfología de la tiroides, así como si presentan nódulos. Y la gamografía igualmente también va a ser más específica y también nos va a dar lo que va a ser el funcionamiento de la tiroides, ¿no? Por otro lado, también estamos viendo un algoritmo para la detención de lo que es el bocio. Importante, para la detención de esta vamos a utilizar una analítica para poder determinar el TSH, ¿no? Tanto si es normal, si está disminuida y si está alta. En el caso si está disminuida, lo que vamos a utilizar es observar los rangos de lo que va a ser la T3, la T4 en este caso, si es libre, si está normal o si está disminuida. Si está normal, vamos a recién ver lo que va a ser la T3, ¿no? Normal o disminuida. Esto es importante, ya que también esto hemos utilizado para poder determinar la enfermedad de Graves en el conversatorio. Y en este caso, si está, la T3 está aumentada o disminuida, vamos a presentar otros tipos, ¿no? Otros tipos de analíticas y también a ver con la ecografía para poder determinar en este caso, por ejemplo, un bocio tóxico, ¿no? Y bueno, siguiente PPT. Ya, y en base al tratamiento, lo que hemos visto, tanto el bocio nodular no tóxico y el difuso no tóxico, se me comió el no, me comí el no. Bueno, en el difuso tóxico, no tóxico, vendría a ser más mediante lo que vienen a ser medicamentos, no necesariamente tiene que ser quirúrgico, y se va a utilizar unos suplementos, ¿no? De 400 microgramos al día de yodo durante 6 a 12 meses, y esto es de manera tan eficaz como la terapia supresora, ¿no? De lo que viene a ser la T4 libre, ¿no? De 150 microgramos al día. Pero en Europa normalmente ya no se está utilizando esto. Lo que se utiliza es, en vez del yodo, de por sí la T4 libre, lo que es su complementaria. Y lo que viene a ser, a tener en cuenta en esto, debería ser el tamaño del bocio, ¿no? Para poder determinarlo. Por lo tanto, vamos a tener que ver un diagnóstico previo también. Y también lo que van a ser siguientes sesiones para ver, ¿cómo se llama esto? Observaciones clínicas, por así decirlo. Y en base al bocio nodular no tóxico, no existe de por sí un consenso del tratamiento ideal para este, pero hay opciones para el manejo de estos, ¿no? Tanto como la observación clínica para pacientes asintomáticos, y estos se van a dar mediante lo que van a ser examen físicos y también para ser más específicos con una ecografía, una gamografía, ¿no? También la terapia supresora de hormonas tiroideas y las terapias tanto con yodo radioactivo o con lo que es el RH-TSH, y principalmente la cirugía, ¿no? Tanto como hemos visto la tiroidectomía total, en este caso que es de mayor predilección. Siguiente PPT, y le doy pase a mi compañero. Bien, viendo ya todo lo mencionado por mi compañero, vamos a ver un poco sobre lo que es la fisiología y posteriormente lo que es la fisiopatología. Como ya mencionaron también, la disminución de yodo forma parte de uno de los aspectos más importantes para el desarrollo de lo que es este bocio. Y vamos a ver primero de cómo es que el yodo va a ayudar a la formación de lo que son la T3 y la T4, que vendría a ser básicamente las hormonas de lo que es la tiroides. Bien, para empezar vamos a tener aquí de que la TSH va a estimular la actividad de lo que es este transportador, que es el NIS, que básicamente es un cotransportador unicelular que básicamente va a introducir, unicelular porque solo va a ir hacia una dirección. Básicamente lo que va a hacer es introducir a la célula tanto yodo como 2 sodios. Básicamente esta entrada, disculpe, de lo que es el yodo y sodio va a estar regulado por... Marisa, disculpa que te interrumpa, es unidireccional, no unicelular. Unidireccional, disculpe, hacia una dirección. Básicamente esto va
está regulado por o sea, básicamente es por el gradiente de concentración de lo que es el sodio, y que básicamente es por el transportador sodio-potasio TPZ, que básicamente se encuentra aquí, pero básicamente este va a estar regulado por este gradiente. Bien, una vez ya ingresada lo que es el yodo, lo que va a hacer es que de la membrana basal va a ir hacia la membrana apical, donde va a salir. Por esta, básicamente, este proceso está regulado por lo que es la pendrina, que es un transportador también, y que es el que observamos aquí como PDS. Bien, entonces vemos que el yodo ha entrado a la célula por la membrana basal. Se ha transportado hacia lo que es la membrana apical y ha salido de este y bueno, básicamente esta salida va a darse para poder juntarse con lo que es la tiroglobulina que observamos aquí, pero no simplemente se va a juntar, sino que también tiene que ver, hay otras sustancias básicamente, o otros aspectos que también se tienen que evaluar, como vendría a ser lo que es aquí lo que es la enzima, que es la TPO, que es la enzima peroxidasa tiroidea, que es la TPO básicamente, y también lo que es el peróxido de hidrógeno, que básicamente va a estar regulado, va a estar aquí por lo que es el DUOX1 y DUOX2. Entonces, lo que va a pasar es que este yodo tiene que sufrir una oxidación, y posterior a esta lo que va a hacer es juntarse, se puede decir, por medio de fijarse a lo que es la tiroglobulina por medio de los envases covalentes, se unir a lo que es la tiroglobulina, para posteriormente ingresar nuevamente a lo que es la célula por la membrana apical. Y básicamente aquí va a estar relacionado con lo que es el MIT y el DIT. Para formar lo que es la T4 se necesita, requiere el acoplamiento de lo que es dos DIT. Sin embargo, para formar la T3 se necesita el acoplamiento de un DIT y un MIT. Bueno, posteriormente a esto ya va a poder desplegarse lo que es la T3 y T4 para posteriormente ya hacer su acción. O sea, ya tenemos básicamente formada la T3 y la T4. Bien, aquí básicamente lo que queremos resaltar es la importancia que radica en lo que es el yodo, ya que es uno de los factores predisponentes para la disminución de este, es uno de los factores predisponentes para lo que es el desarrollo de la enfermedad. Y también aquí tenemos que aclarar de que el peróxido de hidrógeno va a formar un factor importante también, ya que una alteración, que ya vamos a explicar más adelante también, va a poder predisponer a la célula a alteraciones como daño del ADN, daño de la membrana, y poder formar mutaciones que también van a alterar todo este proceso fisiológico, se puede decir, de nuestro organismo. Aquí básicamente es el mismo proceso que observamos aquí, donde la TSH va a estimular lo que es la actividad de este cotransportador, donde va a ingresar sodio, va a ingresar yodo. Básicamente este va a irse a lo que es la membrana basal, donde va a salir y va a formar junto con el peróxido, o sea, va a unirse a lo que es la tiroglobulina, teniendo en cuenta que en ese proceso también va a entrar a cabida lo que es el peróxido de hidrógeno, que se da por medio del DUOX, y también, bueno, básicamente se va a unir a lo que es la tiroglobulina, que eso se da en el coloide, y cuando ya está, se puede decir, conjugada, va a poder ingresar y por medio de sus residuos, se puede decir que es el MIT y el DIT, va a poder formar lo que es la T3 y la T4 para posteriormente hacer su acción, la T3 y la T4 propiamente dicha. Siguiente, por favor. Bien, entonces teniendo en cuenta cómo es que básicamente es la síntesis de la T3 y la T4, vamos a ver un poco de lo que es la patogenia y la fisiopatología de esta enfermedad, que es el bocio multinodular. Bien, esta imagen también la vamos a explicar al final, ya una vez explicado todos esos procesos que se da en todo, a partir de la hiperplasia, que se da todo este proceso, todos los procesos secuenciales, se puede decir. Pero básicamente, para entrar en contexto, una disminución del yodo, una deficiencia del yodo va a producir un aumento de lo que es la TSH, y esto junto a susceptibilidad genética, que ya mencionó mi compañero, y otros factores tal vez ambientales o otros aspectos, va a provocar como que dos caminos. Una de la hipertrofia, que básicamente va a terminar en lo que es un bocio difuso, que es lo que vamos un bocio difuso, y también por otro aspecto que es la otra parte de la imagen, que es donde vemos una hiperplasia, que básicamente va a estar regulada tanto por el estrés oxidativo, que ahorita vamos a explicar en una imagen, y posteriormente esto va a provocar lo que es una mutación, y básicamente al finalizar todo este proceso,
vamos a poder observar lo que es el bocio multinodular. ¿Sí? Ay. Ya, ahora sí. Posteriormente vamos a ver lo que es el rol del aclaramiento del yodo. Bien, nosotros tenemos que tener en cuenta de que nuestra célula, el yodo con el peróxido de hidrógeno, básicamente van a estar en un equilibrio, se puede decir, para formar de la manera adecuada lo que es la T3 y la T4. Básicamente esto nos hace referencia a una célula en un aspecto fisiológico, un aspecto normal. O sea, básicamente la célula está feliz. Sin embargo, cuando existe una alteración, como por ejemplo la disminución del yodo, que observamos en la parte inferior, eso básicamente va a producir alteraciones y problemas en la célula, como por ejemplo el aumento de lo que es el peróxido de hidrógeno. Y esto, como también vamos a explicar, es tóxico para la célula, por ende, la célula va a estar con problemas o alteraciones, lo cual va a afectar todo el funcionamiento normal. Tenemos que tener en cuenta aquí que cuando existe un cambio, una alteración en el equilibrio entre el yodo y el peróxido de hidrógeno, nuestro cuerpo va a tener, se puede decir, un ajuste normal, donde lo que va a hacer es captar lo que es el yodo, pero o sea, básicamente va a captar el yodo inorgánico del plasma. Y esto va a hacer que no exista un cambio, se puede decir, en una primera instancia de lo que es la diferencia entre lo que es el yodo y el peróxido de hidrógeno. Básicamente no va a haber un cambio en lo que es la absorción de yodo absoluto, que básicamente es la relación que existe entre la captación de yodo o la masa de yodo disponible para la tiroides en un determinado unidad de tiempo. Sin embargo, cuando ya se puede decir, el daño sigue en un constante, por un constante tiempo prolongado, lo que va a hacer es que este proceso de regulación o este ajuste no va a poder durar y recién va a provocar una disminución de lo que es este ajuste. No va a poder, se puede decir, ajustarse de la manera correcta, produciendo la continua hiperplasia. Entonces, tenemos que tener en cuenta aquí de que el yodo y el peróxido de hidrógeno van a estar, se puede decir, en una manera fisiológica, en un equilibrio. Sin embargo, una alteración de este va a provocar en una primera instancia que no suceda básicamente nada, porque va a haber un ajuste, una depuración, se puede decir, de yodo del plasma para poder regular esto. Sin embargo, cuando prosiga el daño, lo que va a hacer es que ya básicamente el órgano se va a deteriorar un poco más y ya no va a poder hacer este ajuste, por lo tanto, la hiperplasia va a seguir. Bien, luego vamos a ver lo que es el rol del estrés oxidativo. Como ya tenemos, ya existió una hiperplasia, pero como ya mencionamos también, para la síntesis de lo que es la T3 y la T4 es necesario lo que es el peróxido de hidrógeno. Pero en el caso de que esté alterado, como ya mencionamos, una disminución del yodo, lo que va a hacer es que en la célula vaya a existir un aumento de este peróxido de hidrógeno. Este aumento del peróxido de hidrógeno básicamente va a ayudar o va a ser precursor o va a generar lo que son radicales libres y lo que son especies reactivas de oxígeno, que básicamente son dañinos para la célula. Entonces, si existe una alta cantidad de peróxido de sodio, lo que va a hacer es que, bueno, aquí como observamos en la imagen también, el peróxido de sodio es lo que observamos en el medio de la célula. Lo que va a pasar es que va a aumentar lo que son los radicales libres, también a las especies reactivas de oxígeno, y va a provocar daños. ¿Daños a nivel de dónde? Daños a nivel de los lípidos, que básicamente es el principal componente de la membrana, por ende va a dañar la membrana, va a haber un daño de la membrana. También va a haber alteraciones a nivel de proteínas, donde no va a haber un buen plegamiento, por ende va a afectar todo este proceso. Y uno de los aspectos más importantes, o el daño más importante, se puede decir, que genera todo este aumento de lo que es el peróxido de hidrógeno, por ende los radicales libres y lo que son las especies reactivas de oxígeno, es que va a provocar un daño del ARN, provocando de esta manera mutaciones. Mutaciones que, como ya sabemos, van a afectar a varios procesos. Pero, o sea, nosotros tenemos en nuestro cuerpo peróxido de hidrógeno, y en manera fisiológica, ¿por qué no nos hace daño? Básicamente porque en nuestro cuerpo también existen antioxidantes. Y estos antioxidantes, básicamente, como observamos, inferior a donde dice peróxido de hidrógeno, como por ejemplo el glutatión, peroxidasa, la catalasa, entre otros, lo que van a hacer es eliminar estos radicales libres que se podrían formar. O sea, eso es de manera fisiológica. Pero en esta patología lo que va a hacer es que va a haber una gran cantidad de peróxido de hidrógeno. Por ende, se puede decir, nuestros antioxidantes van a tener un exceso de trabajo, por lo cual va a ver la presencia de lo que son las especies reactivas de oxígeno y lo que son los radicales libres.
Como en todo nuestro organismo existen mecanismos de defensa, y básicamente este mecanismo de defensa también cuando existe una hiperplasia de lo que es los niveles, cuando existe una hiperplasia, lo que va a hacer es que estos antioxidantes también van a aumentar para intentar básicamente compensar el daño que existe. Sin embargo, este mecanismo de compensación no va a durar mucho, por ende, si existe un daño por un tiempo prolongado, esto va a llegar nuevamente a provocar el daño de la membrana, del ADN y posteriormente a mutaciones. Bien, entonces, posteriormente ya vimos cómo se da lo que es la hiperplasia, vimos básicamente cómo es que este aspecto del yoduro va a afectar el aclaramiento del yoduro, cómo es que en una primera instancia el cuerpo intenta absorber yoduro del plasma. Vimos también cómo es que este mal acoplamiento, esta mala absorción del yoduro va a provocar en la célula un aumento de lo que es el peróxido de hidrógeno, provocando así daños. Entonces, ¿cómo es que este se transforma en lo que es el bocio nodular? Básicamente de esto se trata esta diapositiva, que es básicamente la transformación nodular. Entonces, básicamente aquí observamos que en una primera instancia está lo que es la hiperplasia tiroidea. Que ya mencionamos anteriormente, básicamente se va a dar por lo que es la disminución de la T3 y T4, y esto se ha dado por una disminución del yoduro, porque no se ha podido sintetizar de la manera correcta básicamente la T3 y T4 por medio del yoduro. Entonces, esto básicamente va a llevar a la proliferación celular, pero tenemos que tener en cuenta que se ha dado un daño celular por la gran cantidad de peróxido de hidrógeno que ya existió. Entonces, en nuestras células ya existe un daño del ADN, lo que puede llevar a mutaciones. Este daño del ADN lo que va a provocar es que se active básicamente lo que es la cascada del AMP cíclico, y bueno, y un aumento de esta va a traer como consecuencia ya los aumentos de lo que son los factores de crecimiento. Como por ejemplo el factor de crecimiento epidérmico, factor de crecimiento similar a la insulina, factor de crecimiento del fibroblasto tanto 1 como 2. Esto básicamente con una hiperplasia que ya existía va a llevar a proliferación. Entonces, si una proliferación va a llevar a la formación de lo que son los nódulos, se puede decir. Básicamente aquí, básicamente se van a generar los nódulos, y entonces una agrupación de estos nódulos van a provocar lo que es la patología propiamente dicha, que es el bocio nodular tóxico. Entonces, básicamente es como un proceso que se da para finalmente llevar a lo que es el bocio nodular no tóxico. Y finalmente aquí vamos a volver a evaluar lo que es la imagen que vimos en un comienzo, pero ya conocemos un poco más todas esas alteraciones. Básicamente aquí hemos visto que por varios factores, por ejemplo, una deficiencia de yoduro, que es una de las principales causas de esta patología, tenemos que tener en cuenta. También, como en la mayoría de patologías, también puede haber susceptibilidad genética, y otros factores, por ejemplo, ambientales, entre otros, van a provocar lo que es la hiperplasia en una primera instancia. Aquí va a haber un mal metabolismo y adaptación de lo que es el yoduro, por ejemplo, por una disminución de este. También una alteración en lo que es la síntesis hormonal, por ejemplo, porque si no hay yoduro, pues no vamos a poder en una primera instancia formar lo que es la T3 y la T4. Luego, la proliferación y mutaciones. Y estas mutaciones se han dado básicamente porque al no haber una síntesis correcta de la T3 y T4, básicamente va a haber un aumento de lo que es el peróxido de hidrógeno que ya mencionamos. Y ese peróxido de hidrógeno va a provocar radicales libres y especies de oxígeno. No me acuerdo el nombre correcto, especies reactivas de oxígeno. Y esto va a provocar tanto daño en la membrana, en el ADN. Entonces aquí observamos básicamente que debajo de la proliferación tenemos básicamente lo que es las mutaciones, y eso se da por el mismo daño que ha ocurrido en el ADN por el aumento del peróxido de hidrógeno. Entonces básicamente ya observamos que ya se formó lo que es las mutaciones. Básicamente aquí se va a dar lo que es las mutaciones, la expansión de las mutaciones, y finalmente lo que es la patología propiamente dicha, que es el bocio multinodular. Y eso sería todo, profesor. Bien, comentarios, preguntas, aportes. Valeria, te escuchamos. Sí, doctor, a modo de resumen también,
quería aumentar de que, como sabemos, el bocio va a ser aquel aumento de la glándula tiroides, ¿no? Y mayormente lo que nos han contado nuestros compañeros es de que se va a asociar más a la falta de yodo en lo que es la dieta. Pero también he recatado algunos de otros factores de riesgo que se pueden encontrar. Y primero sabemos que pueden afectar a cualquiera y pueden estar presentes ya sea al nacer o pueden ocurrir a lo largo de la misma vida, ¿no? Y entre las características que también esto se asocia mucho a la enfermedad de Graves y también a mi exposición es de que va a ser lo que es la falta de yodo en la dieta, ser mayormente sea en el ámbito del sexo femenino, la edad, también los mismos antecedentes médicos, menopausia y el mismo embarazo, porque ahí se denota que hay una susceptibilidad, si no me equivoco. Esto fue explicado en la enfermedad de Graves. Hay una mayor susceptibilidad después de un año en el ámbito del embarazo o también en los primeros meses. Y también se puede dar por algunos medicamentos, otro, ¿no? Y otros. También podemos saber que el bocio endémico es cuando el 10% de la población tiene bocio debido a la deficiencia crónica de yodo. Y el bocio esporádico es asociado a bociógenos exógenos, ¿no? Y bueno, cabe mencionar que también puede alcanzar un gran tamaño sin presentar lo que son los síntomas, algunos síntomas. Y entre estos síntomas puede hallar de que, por ejemplo, puede causar lo que es la obstrucción de las mismas vías aéreas, también lo que es la misma disfagia debido al crecimiento de este tiroides, también de esta glándula. Mientras que el bocio multinodular, como ya nos había explicado, el tóxico pueden o sea, alguno de los nódulos presentes puede presentar lo que es hiperfunción, y si hay una hiperfunción y hay una mayor secreción de lo que sería la tiroxina, va a haber mayor metabolismo basal, puede haber más pérdida de peso a nivel de la persona. ¿Qué más podría ser? Entre otras características más que también podemos hallarlas en la enfermedad de Graves, ¿no? Y cabe mencionar, también para ya terminar, quería aumentar que se puede hacer lo que es el signo de Pemberton. No sé si es que lo mencionaron, pero este signo también se puede usar para lo de su diagnóstico, que es prácticamente hacer que el mismo paciente levante las manos. Y bueno, esto se va a definir como visualizar lo que es la pletora facial, que va a provocar lo que es síncope, mareo y dilatación de las mismas venas cervicales debido a que al hacer esto y más tener este bocio, va a haber una obstrucción del mismo flujo de la vena yugular, ¿no? Debido a la misma compresión que va a realizar. Y para su debido diagnóstico tenemos a lo que son los análisis séricos, ya sea de TSH, T3, T4, o también lo que sería el mismísimo ultrasonido o ecografía cervical y la exploración física de tiroides, que también hay dos ámbitos importantes en esto. Eso es todo, doctor. Gracias, Valeria. ¿Me parece o le has dicho tóxico a René? Como nos explicó el tóxico, has dicho. Sí, doctor. A veces, Uy, Dios mío. Vamos a ver. Espero que no haya tóxicas aquí en la reunión. Moisés. Sí, doctor, creo que también parte de la enfermedad de Graves vimos que en este caso va a producirse en este caso una tirotoxicosis, que era un aumento de la tirotoxicosis, va a ser definida como un aumento de la hormona tiroidea, ¿no? Y esta de acá también puede ser debida a la secuela que puede ser de un tipo de hipertiroidismo, ¿no? En este caso va a ser del hipertiroidismo primario. Y en este caso, dentro de las causas del hipertiroidismo primario, ya que tenemos hipertiroidismo primario, secundario, y también tirotoxicosis también sin hipertiroidismo, ¿no? Pero en este caso va a ser un hipertiroidismo primario con tirotoxicosis y va a ser el de tipo, lo que mencionó Valeria, ¿no? El bocio multinodular tóxico, ¿no? Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra participación? ¿Qué dice Moisés? ¿Hay tóxicas? ¿No hay tóxicas aquí en el grupo? ¿Qué conocen ustedes ya en estas semanas, en estos semestres que han llevado? Se ríen, mira las chicas. Ahorita les pido que prendan su cámara a Anel, a Ruth,
La delegada, profesor. Toxicasa. Bien, chicos. A ver. ¿Quiénes son los últimos que han expuesto? Hoy día ha expuesto René, Maristel, Valeria y Ruth, ¿no? No, profesora, No, perdón, Anel. Y bueno, tendríamos que escoger entre los que quedan. Doctor, tengo una petición porque tampoco había el antiguo tema, el de Graves, en la cosa que nos había pasado y Ruth había expuesto eso por confusión. Así que puede también sacar a Ruth si es sorteo. Ah, Porque ella ha expuesto dos temas. entonces, Moisés, ¿con quién expones Parkinson? Nos queda Luis Enrique, Jonathan, y ahí está Jonathan, está levantando la mano. Sí, profesor, le quería comentar que justamente esta semana en sí, o sea, cada semana expone un grupo, ¿no? Y esta semana a mí y a mi compañero Luis Enrique y a mí nos debía tocar un tema, pero no hicimos porque Ya, no se entonces con apareció. Luis Enrique, que exponen Alzheimer, Ya, ¿ya? doctor, bueno. Entonces, Jonathan Palomino y Luis Enrique Ceballos, Para el jueves. exponen Alzheimer, sí. Y Moisés con Jeff. Moisés y Jeff exponen Parkinson. Y con eso acabamos. ¿Ya? Y el día sábado que viene ya vemos cuestiones de asistencias, notas, todo lo que haya que regularizar, ¿correcto? Bien, chicos. Entonces, eso sería todo por la práctica de hoy. A ver, hay un mensaje que pasó aquí. Toxicasas. A ver, que estaban con la cámara apagada. Nel, Ruth, ¿son tóxicas? No son tóxicas ustedes. No, doctor. Para nada, se les ven unos angelitos. Mientras que los chicos sufriendo, miren cómo están, no sé si están llorando o se están riendo porque están con la cámara apagada. Bien, chicos, disfruten de su sábado, cuídense, ya estamos en la final, es un último esfuercito y el reto va a estar completamente superado como hasta ahora va así, ¿ya? Cuídense mucho, chicos, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, Hasta profesor. luego. Gracias.